Hay una cierta percepción que tiene la gente sobre los asesinos en serie. Aunque vienen en diferentes formas, generalmente hay un rasgo que se puede señalar como clave para que hayan tenido éxito en sus crímenes. Algunos son considerados encantadores y atractivos, como Ted Bundy, lo que hizo que fuera más fácil para él atraer a sus víctimas. Otros tienen la habilidad de cubrir sus huellas, como el asesino del Golden State, un oficial de policía que incluso fue asignado para investigar algunos de sus propios crímenes. Otros asesinos son simplemente genios, como Leopold y Loeb. Otros perpetradores en serie simplemente lucen aterradores o malvados, exactamente como esperarías de un auténtico psicópata. Pero Gary Ridgway no era nada de eso, amigos. Las familias de las víctimas lo vieron en el tribunal y algunas lo describieron después como un gusano patético. Sentían que era más ratón que hombre y se decepcionaron al ver que esa era la persona que había eludido a la policía durante tanto tiempo. No era encantador ni inteligente y tampoco era musculoso con tatuajes que dijeran «amo matar». Incluso Ed Kemper, quien se presentaba como gentil y sin pretensiones, medía 2 metros y pesaba más de 136 kilos. No había duda de cómo pudo dominar a sus víctimas. Sin embargo, nadie hubiera mirado a Gary y pensado que él era el segundo asesino en serie más prolífico de Estados Unidos. Y ciertamente, no hubieran pensado que podría burlar a la policía durante décadas. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, de sus padres Mary y Thomas. Era el hijo del medio de 3 hermanos y, cuando tenía 11 años, su familia se mudó de Utah a Washington, a la ciudad ahora conocida como SeaTac, un acrónimo de las ciudades cercanas de Seattle y Tacoma. Prácticamente todo sobre la vida temprana de Gary era una gran red flag. Venía de un hogar abusivo. Ambos padres practicaban castigos corporales. Sin embargo, era Mary quien realmente llevaba la batuta. Era considerada controladora, dominante, y era abusiva con todos en la familia. Thomas nunca se enfrentó a ella, incluso ante la violencia física. Si ella se enojaba y rompía platos sobre su cabeza, su única reacción era quedarse de pie y salir de la habitación, pero había mucho más en juego, que iba a distorsionar la percepción de la realidad de Gary, que solo el abuso verbal y físico. Como muchos de ustedes probablemente han experimentado, una de las partes más frustrantes de tener un hermano un poco mayor que tú proviene de las expectativas que ellos establecen en la escuela. Generalmente se esperaba que él sobresaliera en las mismas cosas que ellos, y no cumplir con las expectativas se consideraba un fracaso, incluso si eso significaba que sacaba una A- en lugar de una A. El hermano de Gary, Gregory, que era un año mayor que él, era un estudiante excepcional. Era brillante, lo suficientemente popular como para postularse a cargos estudiantiles, y fue a una buena universidad a estudiar física. Greg fue el más destacado de los 3 hijos. Era, por supuesto, el hijo favorito, y estableció un estándar tan alto que Gary podía pasar por debajo de él sin problemas, mientras cargaba su boleta con puras D. Gary estaba tan lejos de ser extraordinario como era posible. Según el eventual fiscal del caso, la única vez que realmente lloró fue cuando habló de su miedo a ser puesto en el autobús pequeño. Para cualquiera que no sea estadounidense y se pregunte, el autobús pequeño, aparte de ser una descripción literal, es un autobús escolar especial que solo recogía a los niños con desafíos de desarrollo, excepto que no llamaban a los niños que montaban el autobús pequeño niños con desafíos de desarrollo en los 80 y 90, tan dañino para su psique como fue ser comparado con el mucho más inteligente Greg. Probablemente habría sido peor ser llamado por sus compañeros de clase retrasado. Logró evitar ese destino, pero solo por poco, ya que su coeficiente intelectual fue medido en los bajos 80. No pasó mucho tiempo antes de que Gary comenzara a manifestar síntomas de su abuso y daño psicológico. Había las típicas señales de advertencia que esperarías, como encender fuegos, torturar y matar animales, y estar obsesionado con el crimen real. Parte de esto involucró a él y a sus hermanos disparándole a los pájaros con una pistola de balines, lo cual probablemente se consideraba bastante normal en ese momento, pero matar a un gato encerrándolo dentro de un congelador definitivamente no era normal,
y ciertamente debería haber llamado la atención. Gary también fue un enurético crónico hasta la adolescencia. Esto naturalmente resultó en más abuso verbal de parte de Mary, quien solía regañarlo frente a sus hermanos. Pero a medida que Gary envejecía, las cosas tomaron un giro mucho más perturbador. Cuando mojaba la cama a los 13, Mary lo llevaba a la ducha, estando prácticamente desnuda ella misma, para limpiarlo personalmente, prestando especial atención a las partes más sucias. Este no era el único modo inapropiado en el que se comportaba con su muchacho. Mary trabajaba en la sección de caballeros de JCPenney y le gustaba usar ropa reveladora en el trabajo. Le contaba a un joven Gary sobre su trabajo, midiendo a los hombres para los trajes, hablando de cómo se excitaban cuando los medía e incluso describiendo el olor de sus piernas. Todo esto dejó a Gary bastante perturbado. Tenía sentimientos muy conflictivos, con una parte de él deseándola y la otra queriendo matarla para eliminar el gran problema de la familia. Y, por supuesto, como en un diagrama de Venn donde se intersectaban esas dos partes. Gary también hablaba de fantasías de tener sexo violento con ella, durante las cuales le cortaba la garganta. Si bien Mary era la más abusiva de los padres de Gary, eso tampoco impidió que Thomas también contribuyera a destruir su cerebro, de maneras que le darían forma a su futuro. Thomas era conductor de autobús y también trabajaba a tiempo parcial en una funeraria. Solía conducir con Gary en el carro, quejándose todo el tiempo sobre las trabajadoras sexuales que llenaban las calles, para luego dejar a Gary en el carro, mientras él iba a frecuentar a esas mismas mujeres de las que se quejaba. Es como si todo en la vida de Gary lo condicionaba a odiar a las mujeres. Pero las largas diatribas sobre las horribles y repugnantes trabajadoras sexuales que estaba más que feliz de contratar, estaban lejos de ser la peor influencia de Thomas. Verán, uno de sus compañeros de trabajo en la funeraria tenía una inclinación por la necrofilia. No solo no sentía que era algo de lo que sus empleadores debían estar al tanto para poder detenerlo, sino que también pensaba que era un tema perfectamente aceptable para hablar con su hijo. No pasó mucho tiempo para que esto se convirtiera en una fantasía para Gary. Le encantaba la idea porque la víctima no podía hablar, así que no había forma de ser atrapado. Nunca sentirían nada y ni siquiera sabrían qué sucedió. El odio de Gary hacia las mujeres y su tendencia hacia la violencia solo iban a aumentar. Comenzó a acosar a las chicas del vecindario que lo habían rechazado, aunque no está claro cuántas chicas fueron. A pesar de su bajo coeficiente intelectual y dislexia, lo que resultó en que lo retuvieran 2 grados, al menos tenía cierta habilidad social. Un compañero de la universidad comunitaria afirmó que Gary nunca tuvo problemas para conseguir una novia o una cita. No era un marginado social odiado, y en general, la gente pensaba que era agradable, aunque un poco raro. Más que nada, Gary era un individuo completamente olvidable. Era de estatura promedio, de inteligencia inferior al promedio, no tan bajo como para ser considerado con desafíos de desarrollo, de apariencia inferior al promedio, pero no notablemente feo, simplemente estaba ahí. Su entrenador de fútbol de la secundaria incluso lo describió como indescriptible. Quizás por eso los asesinos atractivos eran tan fáciles de atrapar para la policía. No parece que haya resultado nada de esos incidentes de acoso, pero mencioné una escalada de violencia. Cuando Gary tenía 16 años, se encontró con un niño de 6 años que estaba jugando disfrazado de vaquero. Invitó al niño al bosque para que pudieran construir una fortaleza juntos, pero eso nunca sucedió. En su lugar, cuando estaban en el bosque, Gary sacó un cuchillo y apuñaló al niño en el costado, perforando su hígado. El niño pequeño le preguntó, ¿por qué me mataste? Mientras Gary se alejaba riendo, simplemente respondió, siempre quise saber qué se siente al matar a alguien. Afortunadamente, no se quedó para asegurarse de que realmente lo había logrado, y los hígados tienen una capacidad única para regenerarse después de un daño o incluso de una extracción parcial. El niño sobrevivió, pero su atacante no fue identificado. Nunca había conocido a Gary antes, y el adolescente que lo apuñaló era demasiado indescriptible. También es posible que Gary haya ahogado a un niño en un lago cuando era adolescente. Él afirmó que, a pesar de tener un recuerdo vívido de haberlo hecho, no estaba seguro de si realmente sucedió.
Aunque los registros indican que 2 niños se ahogaron en un lago, el año después del año que Gary especificó, no está claro si él fue responsable de alguno de ellos. Solo tenía el recuerdo de ahogar a un niño, lo que presumiblemente significa que al menos una de las 2 muertes registradas fue un accidente. Es posible que ambas hayan sido accidentes y que haya creado un falso recuerdo, después de escuchar sobre un ahogamiento accidental como una forma de complacer lo que en ese momento eran solo fantasías. Es probable que haya sido un falso recuerdo, porque este es el único presunto crimen del que Gary no estaba totalmente seguro de haber cometido. En 1969, a la edad de 20 años, Gary por fin se graduó de la escuela secundaria a los 20. También se casó con su novia de la escuela secundaria de 19 años, Claudia Craig. Sin embargo, su luna de miel sería de corta duración, ya que se alistó en la Marina y fue enviado a servicio activo. Sin embargo, si no fuera sido por la guerra de Vietnam, eso no fuera sido posible. Debido a algunos problemas que surgieron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, el Instituto Militar de los Estados Unidos estableció un requisito mínimo de coeficiente intelectual para quienes deseen servir. Se determinó que aquellos que no cumplían con este requisito habían causado muchos problemas debido a su dificultad para entrenarse. Gary estaba justo en o posiblemente justo por debajo de la línea, pero con los Estados Unidos luchando en una guerra impopular que resultó en la consiguiente evitación del reclutamiento, la Marina puede haber estado dispuesta a pasar por alto un punto o 2 para asegurar a un recluta realmente dispuesto. Fue destinado a un buque de abastecimiento de la Marina y, si bien vio combate en su breve carrera militar, no parece haber tenido un impacto profundo en él. Sin embargo, este breve periodo fue muy formativo para Gary, ya que había desarrollado un apetito insaciable por el sexo, y fue allí donde comenzó su obsesión con las trabajadoras sexuales. Probablemente en realidad comenzó años antes en el auto con su padre, pero Gary no era precisamente conocido por su introspección y análisis perspicaz. Mientras servía en Vietnam, comenzó a contratar trabajadoras sexuales constantemente, hasta que contrajo gonorrea. Esta dolorosa cadena de eventos llenó tanto el corazón de Gary como su uretra con una ardiente ira, ya que él sentía que era completamente culpa de las trabajadoras sexuales. Pero, al igual que su padre, este odio hacia las trabajadoras sexuales no iba a impedirle seguir utilizando sus servicios. Después de unos antibióticos para curar su condición, regresó de inmediato al Barrio Rojo, donde continuó teniendo relaciones sexuales sin protección. Gary fue dado de baja honorable de la Marina en 1970, solo para regresar a casa y descubrir que su esposa había tenido una aventura mientras él estaba de servicio. Diría que fue bastante hipócrita de su parte estar molesto por eso, dado su comportamiento en Vietnam, pero está claro que no consideraba a las trabajadoras sexuales como personas y por lo tanto para él no contaba como engaño. La pareja se divorció y el odio de Gary hacia las mujeres continuó creciendo. Aunque la infidelidad de ambos fue la gota que colmó el vaso, no fue la única tensión en su matrimonio. Su madre, Mary, seguía siendo una presencia constante y dominante a lo largo de su matrimonio. Quería que la pareja se mudara a su casa, y Claudia incluso mencionó el dominio de Mary sobre Gary como la razón por la que terminó su matrimonio. Gary logró conseguir un trabajo en una empresa de pintura de camiones en Renton, Washington, donde permanecería empleado durante los siguientes 30 años. De alguna manera, logró encontrar una nueva esposa, Marcia Winslow. Pero Marcia no era el único nuevo amor de Gary. También encontró el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se volvió fervientemente religioso, posiblemente en un intento de combatir el odio y los deseos enfermizos que lo consumían. Y como cualquier cristiano nacido de nuevo, Gary sabía que no había nada más importante que difundir la palabra del Señor Dios y Salvador. Comenzó a evangelizar de puerta en puerta y leía la Biblia en voz alta, tanto en casa como en el trabajo, porque aparentemente leer la Biblia no cuenta, a menos que todos a tu alrededor lo sepan. Todo esto lo tocó muy profundamente, hasta el punto de que frecuentemente rompía en llanto mientras leía la Biblia o escuchaba los sermones del pastor. Por supuesto, mientras exteriormente era demasiado religioso,
En su interior, Gary seguía siendo el mismo pedazo de basura que siempre había sido. Exigía sexo de su esposa varias veces al día y esperaba que sus necesidades fueran atendidas al instante. No importaba si estaban en público. Si quería sexo, entonces iba a suceder. Quería sexo en público, en el bosque, en cualquier lugar ilegal que se le ocurriera. Mientras estaban en el bosque, también disfrutaba asustando a su esposa acercándose sigilosamente por detrás, y estaba muy orgulloso de su habilidad para moverse por el bosque sin hacer ruido. Esta insaciable libido, incluyendo el deseo de tener sexo en lugares públicos, fue confirmado por todas las esposas y novias de Gary, así que no era solo un capricho pasajero. Pero incluso con Marcia accediendo a estas demandas, no era suficiente. Gary se quejaba con frecuencia de las trabajadoras sexuales que veía en el vecindario, pero también era un cliente frecuente. De tal palo, tal astilla. En 1975, Gary y Marcia tuvieron un hijo juntos. Este matrimonio duró mucho más que el primero, pero después de 8 años por fin se derrumbó. Tal vez fue por la constante influencia dominante de la madre de Gary, tal vez fue por todas las trabajadoras sexuales que visitaba y de las que contraía ETS, o tal vez fue por el momento en que puso a Marcia en una llave de estrangulamiento, pero por la razón que haya sido, Marcia, merecidamente, obtuvo la custodia principal de su hijo. A Gary le ordenaron pagar la manutención de su hijo, lo que lo enfureció absolutamente. Por supuesto, no estaba molesto por perder a su hijo. No encontré nada que indicara que a Gary le importara un comino perder a su hijo en ese momento. Lo que realmente lo enfureció fue la pérdida de ingresos. Más tarde, admitió que estaba tan molesto por tener que pagar la manutención y tan asustado de ser etiquetado como un perdedor después de un segundo matrimonio fallido, que contempló matar tanto a Marcia como a su hijo, aunque afortunadamente nunca lo hizo. El año ahora era 1981, y el odio de Gary hacia las mujeres estaba alcanzando un pico histórico. Pero aún tenía una necesidad insaciable de sexo y ya no tenía esposa para satisfacer sus impulsos, así que comenzó a buscar trabajadoras sexuales con más frecuencia. Ya odiaba a las trabajadoras sexuales por el simple hecho de existir, a pesar de que claramente estaban proporcionando un servicio que él desesperadamente necesitaba. Pero su mayor tiempo con ellas solo hizo que las odiara más. No quería pagarles, pero también creía que ellas lo despreciaban. Todo estaba llegando a un punto crítico, y solo faltaba un año para que Gary ya no pudiera contener sus impulsos más oscuros. El 12 de agosto de 1982 comenzó como un día típico para Frank Leonard. Llegó a su trabajo en el matadero de Kent, como de costumbre. El matadero estaba a solo unos metros del río Green, y Frank se dirigió a la orilla del río durante su descanso para fumar, donde vio el cuerpo de Debra Bonner, de 23 años, flotando. Debra había desaparecido poco más de 2 semanas antes y era conocida por la policía debido a una condena previa por prostitución. Los investigadores conectaron inmediatamente su muerte con las de Wendy Caulfield y Leanne Wilcox, ambas trabajadoras sexuales de 16 años. El cuerpo de Leanne había sido descubierto en enero en un patio de almacenamiento, y el de Wendy fue encontrado en julio en el río Green. Cuando fueron solo 2 cuerpos encontrados con 6 meses de diferencia en diferentes lugares, era fácil verlos como no relacionados, aunque ambas eran trabajadoras sexuales de 16 años. Ese es un grupo demográfico particularmente peligroso al que pertenecer, y podrían haber sido víctimas de asesinos diferentes. De hecho, Gary no fue responsable de la muerte de Leanne, la cual sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Pero como la policía ahora pensaba que tenían 3 víctimas del mismo asesino, comenzaron a buscar a un peligroso asesino en serie. Simplemente no tenían idea de que ya había 3 cuerpos más por encontrar, con la 6ª víctima desapareciendo el mismo día en que se descubrió el cuerpo de Debra. 3 días después, el 15 de agosto, Robert Ainsworth comenzó a viajar por el río Green en una balsa inflable, como había hecho muchas veces antes. Le gustaba pescar mientras flotaba por el río, aunque ese día lo único que atrapó fue un pedazo de madera vieja. Ese día se encontró con un hombre de mediana edad, calvo, sentado en la orilla del río junto a una camioneta.
Había un niño sentado dentro de la camioneta, por lo que Robert supuso que era un padre y su hijo que estaban pescando. Intercambiaron saludos lamentando que ninguno de los dos había atrapado nada, y el hombre se subió a su camioneta y se fue mientras Robert continuaba río abajo. Sus ojos se encontraron con los de una joven mujer negra bajo la superficie del agua. Creyendo que era un maniquí, trató de atraparlo con su caña y sacarlo del agua, pero nunca es un maniquí. Robert luchó por desatascar el cuerpo de debajo de una roca, volcando su balsa en el proceso. Robert corrió a la orilla en estado de shock y esperó alrededor de 30 minutos en el lugar donde anteriormente había estado estacionada la camioneta, con la esperanza de que alguien pasara para poder enviar a alguien a llamar a la policía. Cuando una familia pasó en sus bicicletas, los detuvo y los envió a pedir ayuda. El primer oficial en llegar a la escena escuchó a Robert explicar su descubrimiento, pero no parecía creerle hasta que investigó el agua él mismo. El oficial inmediatamente pidió refuerzos, y mientras la policía invadía la escena y sellaban el área, descubrieron otro cuerpo en la orilla del río, el de Opal Mills, de 16 años. Si bien la ubicación ya había dejado claro que todas eran víctimas del mismo asesino y, de hecho, el mismo de las víctimas anteriores encontradas en el río Green. El modus operandi era completamente idéntico. Todas las víctimas eran trabajadoras sexuales que murieron por asfixia y la mayoría habían sido colocadas en el río y lastradas con piedras. No solo se usaron piedras para intentar ocultar los cuerpos, sino que el asesino también tomaba piedras en forma de pirámide y las insertaba en las vaginas de los cuerpos de las fallecidas. Al día siguiente, se formó el equipo de investigación del asesino del río Green, y rápidamente se convirtió en el equipo de investigación policial más grande jamás reunido en ese momento, superando al equipo de investigación que buscó a Ted Bundy. Volveremos a ellos en un momento, pero primero vamos a ver más de los crímenes de Gary y cómo logró salirse con la suya durante tanto tiempo. A lo largo de 1982, Gary reclamaría al menos 10 víctimas más. Terry Milligan, Mary Meehan, Debra Estes, Linda Rule, Denise Bush, Shonda Summers, Shirley Sherrill, Becky Marrero, Colin Brockman y Sandra Major son víctimas conocidas que desaparecieron después de que se creó el equipo de investigación del asesino del río Green. También estaba Giselle Lovorn, quien fue la segunda víctima, aunque su cuerpo no fue descubierto hasta más de 2 meses después de su desaparición. Es sorprendente que Gary haya podido evitar ser detectado durante tanto tiempo, considerando lo estrictamente que se adhería a su modus operandi. Sus víctimas eran solo trabajadoras sexuales o fugitivas, personas que él odiaba y que creía que podían desaparecer sin que la gente las notara durante un tiempo. También cometió el error común de regresar a la escena del crimen y no les va a gustar el porqué. ¿Recuerdan cuando Gary tuvo la pequeña charla padre-hijo sobre la necrofilia? Bueno, él estrangulaba a sus víctimas hasta la muerte antes de tener relaciones sexuales con sus cuerpos, mientras aún estaban calientes. Pero también regresaba días después para repetir el proceso, incluso si eso significaba tener que sacar los gusanos de su camino antes de participar en sus actos de perversión. En este punto, tenía la custodia de su hijo cada 2 fines de semana, y a menudo cometía estos actos de camino a casa después de recoger a su hijo de la escuela, mientras el niño dormía en la camioneta. Aparte de ser asqueroso y reprobable, eso también fue mucho más imprudente que cualquier otro comportamiento de Gary. A pesar de su bajo coeficiente intelectual, era extremadamente meticuloso en la planificación de sus asesinatos y parecía haber pensado en todo. Pasaba tiempo observando cuidadosamente a su nuevo objetivo antes de estar listo para cometer un asesinato. Y si bien algunas de sus víctimas eran chicas a las que nunca había conocido antes, a menudo se convertía en un cliente recurrente antes para establecer un nivel de confianza, y después de matarlas, a veces se comunicaba con sus proxenetas para programar otra cita, para dar la impresión de que todo había salido bien. Para atraer mujeres a su auto por primera vez, a menudo les mostraba una foto de su hijo para hacerlo parecer un tipo normal, e incluso en un par de ocasiones llevó a su hijo con él, pero decidió que no quería que el niño viera lo que estaba haciendo y se conformó con usar solo la foto.
Cuando Gary había decidido que estaba listo para matar a su próxima víctima, todo tenía que ser perfecto. A diferencia de los asesinos más impulsivos, abortaba su plan si algo salía mal. Si iba a recoger a una chica y resultaba que estaba parada junto a un proxeneta u otra trabajadora sexual, el asesinato se cancelaba. Pero por supuesto, aún la recogía y seguía con la cita para evitar cualquier sospecha. Sin embargo, estaba tan consumido por su odio a las mujeres y su deseo de matarlas, que abortar sus planes de esa manera hacía que todo su cuerpo temblara, lo cual explicaba a las trabajadoras sexuales como simple ansiedad. Si su objetivo estaba realmente como él esperaba, Gary les mostraba un fajo de billetes antes de meterlas en un callejón fuera de la vista. Sabía lo importante que era no ser la última persona vista con estas chicas, pero una vez que llegaban a su auto, les ofrecía grandes cantidades de dinero antes de, por lo general, llevarlas a su casa. No importaba cuánto les ofreciera, ya que nunca les iba a pagar. En su lugar, les robaba el dinero y las joyas después de matarlas. Eso suena como posible evidencia, pero no guardaba las joyas ni ningún otro trofeo de sus víctimas. Tampoco empeñaba las joyas, sino que simplemente las dejaba por ahí para que las encontraran. Se sabe que a veces dejaba las joyas en el baño de mujeres de la planta de camiones donde trabajaba, y es probable que también las dejara en otros baños públicos o semipúblicos. Gary dijo que su cosa favorita era la idea de que alguien pudiera estar caminando por ahí, usando una de esas piezas de joyería que encontraron en los baños. No solo no guardaba trofeos que podrían usarse como evidencia, sino que también tuvo mucho cuidado de asegurarse de que no quedara ninguna evidencia que pudiera vincularlo con los asesinatos. Si las chicas lograban rasgar su ropa, les cortaba las uñas para que no se pudieran recuperar fibras de debajo de ellas. Siempre usaba guantes para asegurarse de no dejar huellas dactilares, y la única evidencia que dejaba en las escenas eran envoltorios vacíos de chicle y colillas de cigarros. Por supuesto, Gary ni fumaba ni mascaba chicle. Simplemente dejaba esos objetos para despistar a la policía. Era tan cuidadoso que, en una ocasión, se dio cuenta, después de dejar la escena, que podría haber dejado huellas de llantas en el barro. Al darse cuenta de que probablemente era demasiado tarde para regresar y destruir las huellas, en su lugar, reemplazó las 4 llantas de su camioneta, tirando las llantas viejas en diferentes lugares. Encontrar huellas de llantas por primera vez en una de estas escenas del crimen habría sido un gran problema, así que supongo que Gary se dio cuenta de no debía comprar llantas nuevas tampoco. Si los investigadores encontraran una camioneta vieja con llantas nuevas justo después de encontrar huellas por primera vez, eso sería tanto motivo de sospecha como una compra que sería fácil de rastrear. No pude encontrar ninguna evidencia de lo hizo de una manera u otra, pero apostaría a que las llantas de reemplazo fueron un juego de llantas usadas que compró baratas en un deshuesadero. A Gary le gustaba estrangular a estas mujeres y sentía que era bastante bueno en eso. Eligió la estrangulación como su método de asesinato porque no dejaría sangre y porque lo sentía mucho más personal. En una ocasión, cuando una víctima logró arañarle el brazo en defensa propia, ocultó la herida vertiendo ácido de batería sobre los cortes. Explicar cómo se había arañado podría haber sido difícil, pero la quemadura, obviamente, podía ser solo un accidente al reemplazar la batería de su camioneta, algo que no llamaría la atención. Después de un invierno tranquilo, durante marzo y abril, Gary acabaría con la vida de Wendy Stephens, Alma Smith, Dolores Williams, Gail Matres, Andrea Childers, Sandra Gabbert, Kimi Kai Pitzor y Marie Malvar. El 3 de mayo, recogió a Carol Christensen en la autopista Pacific South. Su cuerpo sería encontrado 5 días después, pero esta vez la escena era bastante diferente. Cuando encontraron a Carol en una zona boscosa junto a la carretera, tenía una bolsa de papel sobre la cabeza. Al quitarla, se reveló que había sido estrangulada hasta la muerte con una línea de pesca y había una trucha colocada sobre su cuello. Otra trucha fue colocada sobre su seno izquierdo y sus brazos estaban cruzados sobre su estómago, con carne molida colocada sobre su mano izquierda.
También había una botella de vino colocada ya sea sobre su abdomen o entre sus piernas, con informes que difieren sobre la ubicación exacta. A pesar de lo diferente que era esta escena en comparación con las víctimas anteriores del asesino del Rio Green, los investigadores aún sabían que se trataba de la misma persona. Había sido estrangulada con un cordón y el cuerpo mostraba signos de haber estado en el agua, aunque el río estaba a kilómetros de donde fue encontrada. Se podían sacar un par de conclusiones de la macabra escena con la que se encontraron. La primera era que el asesino podría haber sido algún tipo de fanático religioso. Creían que la escena estaba destinada a ser una especie de retorcida referencia a la Última Cena, y el hecho de que sus víctimas fueran trabajadoras sexuales abrió la posibilidad de que estuviera en algún tipo de enferma cruzada religiosa contra las pecadoras impenitentes o algo por el estilo. Pero también sentían que se estaba burlando de ellos. Gary no se detuvo y durante los meses de mayo y junio le quitó la vida a Martina Otherly, Cheryl Wims, Shelley Antosh, Carrie Royce y Constance Now. Los cuerpos de cualquiera de las víctimas que he mencionado hasta ahora no fueron encontrados hasta meses o años después de que desaparecieron. Gary había elegido atacar a estas mujeres porque sentía que nadie las extrañaría o que cualquiera que las conociera tendría miedo de acudir a la policía, ya sea por ser trabajadora sexual o proxeneta, y en su mayoría tenía razón. De las 30 víctimas que había tomado hasta ese momento, Shelley Antosh fue una de las pocas por quienes alguien realmente presentó un reporte de persona desaparecida antes de que se encontrara el cuerpo. Durante el resto de 1983, Gary fue responsable de los asesinatos de Kelly Ware, Tina Thompson, April Buttram, Debbie Abernathy, Tracy Winston, Maureen Feeney, Mary Bello, Pammy Avon, Delise Plager, Kimberly Nelson y Lisa Yates. Había cometido 41 asesinatos en solo un año y medio y no mostraba signos de detenerse. Pero, de repente, disminuyó la velocidad. En febrero, le quitó la vida a Mary West, de 16 años, y a Cindy Smith, de 17, en marzo. Luego, no hubo nada. Durante más de 2 años, el asesino del Rio Green había guardado un silencio absoluto. Entonces, ¿qué estaba haciendo Gary? Parte de esto se debía a la presión de la policía. Había logrado encontrarse en la lista de sospechosos y probablemente estaba manteniendo un bajo perfil para desviar las sospechas de sí mismo. Luego, en 1985, conoció y comenzó a salir con Judith Mawson. Judith se mudó con él, y los dos parecían perfectamente felices juntos. Cualquiera que los hubiera visto habría opinado lo mismo, y al principio parecía que la relación era exactamente lo que Gary necesitaba. Desafortunadamente, aunque los asesinatos disminuyeron, no se detuvieron por completo. En 1986, le quitó la vida a Patricia Barczak, de 19 años, y en 1987 asesinó a Roberta Hayes. Luego, en 1988, Judith se convirtió en su tercera esposa, y a diferencia de las otras relaciones, esta parecía que duraría, o al menos eso pensaban. Después de un descanso de 3 años, Gary volvió a atacar, esta vez eligiendo a Martha Reeves, de 36 años. Se mantuvo en silencio durante 3 años más hasta que reclamó a su última víctima confirmada en 1998, Patricia Yellow Robe, de 38 años. 3 años después, Gary por fin fue arrestado como el asesino del Rio Green, lo que resultó en su tercer divorcio. De no haber sido arrestado, él y Judith casi con certeza seguirían felizmente casados hasta el día de hoy. Y eso es todo. Esa es prácticamente toda la vida de Gary Ridgway. Sí, tuvo una infancia jodida. Asesinó al menos a 49 chicas y mujeres inocentes, y eso es prácticamente todo. Aunque sus crímenes lo convierten en una de las personas más detestables, también es, por mucho, la persona más aburrida sobre la que he hablado. Pero eso es lo que lo hizo tan difícil de atrapar. Los asesinos en serie a menudo tienen estas gigantescas fantasías narcisistas que generalmente implican burlarse y jugar con la policía. Muchos a menudo luchan por mantener un trabajo o una relación, incluidas las relaciones platónicas, y sus crímenes suelen ser desordenados,
y están llenos de pruebas que resultan en que se hagan un gran espectáculo antes de ser arrestados rápidamente. Pero Gary no era así. Probablemente era un narcisista, pero no de una manera que lo hacía impulsivo o impredecible. Por el contrario, era amigable y generalmente bien querido. Tuvo el mismo trabajo aburrido durante más de 30 años, donde recibió premios por asistencia perfecta, los premios más aburridos que una persona podría recibir. Era tan común y poco interesante que era el tipo de persona con la que podías tener una conversación y luego olvidar que la habías conocido 5 minutos después. Esta existencia aburrida y ordinaria lo hacía difícil de identificar como sospechoso, ya que iba en contra de muchas ideas convencionales sobre perfiles de asesinos en serie. Y, por supuesto, era extremadamente cauteloso. Aunque sus métodos eran casi siempre los mismos y siempre apuntaba a trabajadoras sexuales y fugitivas, más allá de eso, sus víctimas no encajaban en ningún grupo demográfico claro. La mayoría tenía entre 14 y 26 años, pero algunas tenían 30. No mostraba preferencia racial por sus víctimas y se aseguraba de no dejar evidencia alguna o casi ninguna. Si no estaba dispuesto a usar un condón, a pesar de contraer múltiples infecciones de transmisión sexual, no iba a usar uno durante sus crímenes, ya que nadie sabía que existía la evidencia de ADN. Si hay una lección que aprender hasta ahora de Gary, es que probablemente deberíamos dejar de dar consejos a los criminales en este programa. El coeficiente intelectual de Gary estaba a solo unos puntos de poder solicitar beneficios por discapacidad y, sin embargo, logró cubrir sus huellas y engañar a la policía mejor que cualquiera de los supuestos genios criminales. Todo debido a su obsesión por historias de crímenes reales y las lecciones que contenían. Por otro lado, todos los criminales que fueron atrapados fácilmente tuvieron tanta oportunidad de estudiar crímenes reales como Gary, pero sus egos los llevaron a creer que eran invencibles y que no necesitaban consejos. Dicho esto, ¿por qué no vemos qué estaba haciendo la policía durante los casi 20 años que les tomó dar con el asesino del Rio Green? Advertencia de spoiler. Te va a molestar. Años antes de que se formara el equipo de investigación, Gary ya había tenido su primer encuentro con la ley. En 1980, fue arrestado después de que una trabajadora sexual lo acusara de estrangularla. Aunque admitió haber contratado y estrangulado a la chica, afirmó que solo lo hizo porque ella lo había mordido. Esa justificación pareció razonable para la policía, por lo que lo liberaron sin presentar cargos. En 1982 fue arrestado nuevamente, esta vez por solicitación, después de que se acercara a una oficial de policía encubierta para pedirle sexo. Hubiera sido bueno que reconocieran a Gary como un cliente frecuente de trabajadoras sexuales y uno que era propenso a volverse violento, pero no parecieron hacer la conexión, o si lo hicieron, no pudieron actuar debido a la falta de pruebas. Volvería a estar en su radar y, de hecho, fue uno de los primeros sospechosos principales. Cuando se creó el equipo de investigación en 1982, estaban sobrecargados de información. Se formó el día después de haber encontrado los 3 nuevos cuerpos y solo unos días después de haber encontrado otro. Con el asesino del Rio Green, habiendo reclamado ya media docena de víctimas y los cuerpos continuando acumulándose, la cantidad de pistas que recibían era demasiada para manejar. Esto casi con certeza ralentizó la investigación un poco, al menos al principio, pero en la primavera de 1983 iba a haber un gran avance. Marie Malvar desapareció el 30 de abril, pero su novio vio el carro en el que ella se subió. Una camioneta azul o verde con parches de imprimación, y el hombre que la conducía era un hombre calvo y genérico, de entre 30 y 40 años. Fue la última vez que la vieron con vida, y pasarían 5 meses hasta que encontraran su cuerpo. Pero la familia no iba a esperar. El novio había visto al hombre con el que estaba, y tenía una descripción del auto, que tenía un aspecto bastante único. Iban a conducir por la ciudad hasta encontrarlo ellos mismos, lo cual hicieron. El carro estaba estacionado en la entrada de la casa de Gary, y el novio lo reconoció. Inmediatamente le informaron a la policía, quienes fueron a visitar a Gary. No está del todo claro, pero para cuando llegó la policía, la camioneta probablemente ya no estaba. Gary les dijo a los policías que tenía una camioneta Granate que estaba averiada,
por lo que generalmente tomaba el autobús, aunque a veces pedía prestada la camioneta marrón con dorado de su padre. Aunque esto era cierto, omitió que a veces también pedía prestada la camioneta de su hermano, algo que su entonces novia luego informó a la policía. Durante toda la conversación con los investigadores, Gary estaba contra su cerca, con el brazo detrás de la espalda. Marie fue la chica que le dejó rasguños, y en ese momento todavía eran claramente visibles. Gary negó haber conocido o contratado a Marie, y la policía se fue, dándole la oportunidad de quemar su brazo con ácido de batería. Esa fue en realidad la segunda vez ese año en que Gary fue la última persona supuestamente vista con una de sus víctimas, y fue la segunda vez que lo dejaron ir. A principios de ese año, en febrero, había sido detenido mientras tenía una cita con una trabajadora sexual que desapareció después. Considerando que era el equipo de investigación más grande jamás formado en ese momento, que costó más de $15 millones, es difícil imaginar que no hubiera alguien trabajando allí que pudiera haber hecho una conexión más fuerte entre las víctimas y Gary. Se le consideraba un sospechoso principal, solo que no tenían pruebas para avanzar. En 1984, los asesinatos se habían ralentizado, por lo que había más tiempo para hablar y enviar cartas. Se envió una al Seattle Times con muchos detalles gráficos y perturbadores sobre los asesinatos, detalles que no se habían hecho públicos. Cuando la carta fue examinada por John Douglas, uno de los famosos perfiladores del FBI en el que se basó la serie Mindhunter, la desestimó como falsa. Douglas dijo que la carta era un intento débil y amateur por parte de alguien con una inteligencia promedio que no tenía ninguna conexión con los homicidios del Rio Green. Cuando fue arrestado 17 años después, Gary admitió que la carta era suya. Más tarde, ese año, se pondría en contacto con la policía por su cuenta. Sabía que ya estaba en su radar, así que llamó para ofrecer ayuda en la investigación, así como también para ofrecerse a hacer una prueba de polígrafo para limpiar su nombre. Y como esto fue en 1984, los polígrafos todavía se consideraban bastante fiables. Durante la prueba, Gary admitió contratar trabajadoras sexuales con frecuencia, pero negó cualquier participación en los asesinatos. Pasó el polígrafo con facilidad y, como resultado, fue en gran parte descartado como sospechoso por un tiempo. Y por eso, cosas como la pseudociencia son extremadamente peligrosas. Los interrogadores también sintieron que la franqueza de Gary con respecto a la cantidad de tiempo que pasaba con trabajadoras sexuales lo hacía más creíble. Sintieron que estaba siendo honesto y sincero, y si estaba contratando trabajadoras sexuales tan a menudo como decía, era natural que su nombre apareciera una o dos veces debido a la frecuencia con la que estaba en la franja donde las mujeres se reunían. Se decidió que o bien Gary era inocente o bien debía ser un mentiroso sociopático compulsivo para poder pasar el polígrafo y engañarlos. Obviamente, ahora sabemos que es lo segundo, pero era un tipo que generalmente era amigable y estimado. La policía en ese momento no consideró que fuera probable. Otra carta importante también fue enviada unos meses después, en octubre de 1984. Esta fue enviada al equipo de investigación del asesino del Rio Green, y la dirección del remitente decía: Prisión Estatal de Florida, Rayford, Florida. Dentro había una carta de Ted Bundy, un recluso en el corredor de la muerte. Al parecer, estar sentado esperando ser ejecutado es aburrido, así que decidió que quería ofrecer su ayuda al equipo de investigación. Aunque eran escépticos, también se estaban quedando sin ideas. Robert Keppel, uno de los detectives que había perseguido a Ted, y Dave Reichert, quien más tarde se convertiría en congresista durante 14 años, hicieron el viaje a Florida para ver qué tenía que ofrecer el viejo Ted. Para su sorpresa, Ted en realidad tenía mucho que ofrecer, bueno, en cierto modo. Desde su celda, utilizando solo información disponible públicamente que pudo reunir, Ted había recopilado todos los mismos detalles que la policía tenía y llegó a las mismas conclusiones. Los detectives quedaron genuinamente impresionados por todo el trabajo detallado que había hecho, pero también era todo lo que ya sabían. Ted Bundy
A menudo es acreditado como ayudante en la resolución del caso, pero tuvo muy poco que ofrecer que ellos no supieran ya. Sin embargo, fue capaz de proporcionar una visión adicional sobre la mentalidad del asesino, que al menos les dio un consejo práctico, aunque nunca dio resultados. Ted les dijo que, si encontraban un cuerpo reciente, necesitaban dejarlo ahí y vigilarlo. Creía que el asesino volvería a tener relaciones sexuales con las víctimas durante unos días. Aunque tenía razón, no encontraron a ninguna de las otras víctimas lo suficientemente rápido. El otro consejo, algo útil pero también algo incorrecto que les dio, fue en relación a la pausa en la actividad que estaban experimentando. Había habido 43 víctimas en menos de 2 años, pero el asesino del Rio Green no había tomado otra víctima en más de 7 meses. El detective Reichert le preguntó a Ted si el asesino había parado completamente o si solo estaba tomando un descanso para pasar desapercibido por un tiempo. Al escuchar la pregunta, Ted simplemente se rió y respondió: "No se detuvo a menos que haya nacido de nuevo y esté lleno del Espíritu Santo de una manera muy real. O se ha mudado, está muerto o está haciendo algo muy diferente". El equipo de investigación continuó con muy poco éxito, y para 1986 los medios los consideraban casi una broma. Habían llevado a varios sospechosos, pero todos quedaron descartados. El personal del equipo de investigación se redujo a casi la mitad, y, a medida que pasaban los años, continuaría disminuyendo. Pero hubo otro avance en el caso más tarde ese año. En 1986, una trabajadora sexual se puso en contacto con la policía después de que uno de sus clientes intentara atacarla y estrangularla. Ella logró escapar y la descripción que dio de su atacante coincidía con la de Gary. Reichert recordó que ese nombre había surgido antes y le encargó a otro detective que buscara todo lo que tuvieran sobre él. El teniente Matt Haney revisó todos los encuentros previos con Gary, hablando con todas las personas involucradas en los otros informes. Para cuando terminó, estaba convencido de que Gary era el asesino del Rio Green, pero aún necesitaban pruebas. Pudieron seguirlo y verlo ir a la franja donde contrató una chica, pero eso no era suficiente para constituir una causa probable para arrestarlo por asesinato. Ya estaba registrado que pasaba mucho tiempo con trabajadoras sexuales, y arrestarlo en ese momento por solicitud de prostitución solo iba a revelar sus intenciones. En su lugar, obtuvieron una orden de registro para su casa, su casillero en el trabajo y sus camionetas. Ejecutaron la orden rápidamente, pero no pudieron encontrar absolutamente nada que lo vinculara con los crímenes. Gary no guardaba trofeos, no escribía sobre sus crímenes, y como estrangulaba a sus víctimas, no había manchas de sangre ocultas para encontrar. Pero incluso sin todo eso, había otra cosa muy específica que estaban buscando. Gary llevaba a muchas de sus víctimas a su casa antes de abandonar los cuerpos, lo que resultaba en fragmentos microscópicos de alfombra que aparecían en varias de las víctimas. No solo vinculaba definitivamente a las víctimas entre sí, sino que, si podían hacer coincidir las fibras con una alfombra en la casa de Gary, tendrían a su hombre. Era principios de 1987 cuando se ejecutó la orden de registro, alrededor de un año desde que él y su novia, y futura tercera esposa Judith, se mudara. Cuando ella se mudó por primera vez, se sorprendió al descubrir que parecía que habían arrancado la alfombra de la sala de estar, pero no pensó mucho en ello. Después de todo, a veces la gente tira alfombras viejas y compra nuevas. Ella ciertamente no habría sospechado que se había retirado, porque Gary pensó que eso lo vincularía a una serie de asesinatos. Mientras que la policía pensaba que la orden de registro era un fiasco gracias a la total y completa falta de evidencia que vinculara a Gary con los crímenes, la orden les daba derecho a una cosa más. Pudieron presionarlo para que proporcionara una muestra de ADN en forma de un hisopo empapado en saliva. La tecnología aún era muy nueva, pero quizás resultaría útil en algún momento. El ADN de Gary fue tomado en 1987 y luego, durante mucho tiempo, no pasó nada. El equipo de investigación continuó reduciéndose mientras seguía sin producir resultados. Tal vez incluso creían que Ted Bundy tenía razón
y que el asesino había muerto o se había mudado a otro lugar, ya que solo habría 2 víctimas más en los siguientes 14 años, que podrían haber sido imitadores no relacionados. Pero en el año 2001 llegó al fin un avance. Surgieron nuevos avances en la tecnología del ADN, cuyos detalles no necesitamos profundizar. La muestra de Gary fue analizada por tercera o cuarta vez en ese momento, pero en lugar de resultar inconclusa, esta vez coincidió. Cuando la policía fue a arrestarlo, lo encontraron en el mismo lugar donde siempre lo encontraban. Fue arrestado en la franja por merodear por servicios de prostitución antes de ser nombrado como el asesino del Rio Green. Fue acusado de 4 cargos de asesinato en relación con Martha Chapman, Carol Christensen, Cynthia Hines y Opal Mills, basándose en la evidencia de ADN concluyente. 3 víctimas más, Wendy Caulfield, Debra Bonner y Debra Estes, fueron añadidas a la acusación, aunque éstas eran menos definitivas. Los nombres adicionales se añadieron porque las partículas microscópicas de alfombra encontradas coincidían con la marca que Gary usaba en el trabajo durante el periodo en que ocurrieron los asesinatos. Dado lo similares que eran las circunstancias de todas las víctimas, era un caso sólido, pero no tan garantizado como los 4 originales. Toda la familia y amigos de Gary estaban absolutamente sorprendidos por esta noticia. Claro, era un poco tonto y tal vez un poco raro, pero un asesino, eso parecía imposible. Era solo un tipo normal y completamente poco interesante. Pero nadie estaba más sorprendido que su esposa Judith. Ella declaró que, aunque habían estado juntos casi 17 años en ese momento, él aún la trataba como una recién casada. Según todos los informes, los dos realmente parecían estar enamorados. Gary declaró mientras estaba en custodia que realmente amaba a Judith, y el hecho de que casi había dejado de matar parece apoyar esto. Pero, de nuevo, no había dejado de contratar trabajadoras sexuales y era un poco lunático. Así que lo que realmente sentía es una incógnita. El arresto condujo a un divorcio bastante predecible, y con el tiempo, Judith comenzó a cuestionar públicamente si su relación era real o si él solo la estaba utilizando. Personalmente, estoy inclinado a creer que era real, y creo que, en el fondo, Judith también lo sentía. Gary estaba tan roto que apenas era humano y, sin embargo, su relación casi detuvo por completo sus impulsos más depravados. Tal vez me ha superado con su conocimiento del crimen real y se obligó a dejar de matar por autopreservación, pero creo que Judith expresó mejor lo que sucedió en una entrevista de 2007 con un reportero local de televisión. Siento que he salvado vidas, al ser su esposa y hacerlo feliz. Aunque su declaración es casi con certeza cierta, también estamos acercándonos peligrosamente a la humanización de este asesino, así que es momento de ponerle fin rápidamente. Gary mató a un gran número de personas, y era hora de que pagara el precio. ¿Pero qué precio iba a pagar? Washington era un estado con pena de muerte, y la gente creía absolutamente que él merecía morir. Desafortunadamente, Gary había seguido cuidadosamente las reglas para criminales que no dejan evidencia, no escribió sus crímenes, no incluyó a otras personas en sus crímenes, no habló sobre sus crímenes, y la policía podía estar segura de que era responsable de docenas de asesinatos más allá de los 7 por los cuales fue acusado, pero no había manera de probarlo sin una confesión. Era la única carta de negociación de la defensa y la iban a usar sin duda. A cambio de eliminar la pena de muerte de la mesa, Gary confesaría todos los asesinatos y llevaría a la policía a los cuerpos. Sin embargo, esto no salió tan bien como se había planeado, pero no necesariamente porque no fuera cooperativo. El problema era que no recordaba a las chicas, no sabía sus nombres y no podía reconocerlas a partir de las fotos. En su mente, las trabajadoras sexuales eran cosas, no personas, por lo que no había razón para recordarlas. Lo que a Gary le importaba era lo que había hecho y dónde había escondido los cuerpos. Esa era la única parte que le interesaba, y pudo recordar las ubicaciones y cómo las mató con un nivel de detalle que solo se hacía más sorprendente por el hecho de que no podía recordar ninguna de sus caras. Cuando todo estuvo dicho y hecho,
confesó los asesinatos de 48 chicas y mujeres. En el juicio se mencionaron los nombres de cada una de las víctimas de Gary, con él teniendo que decir culpable después de cada uno. El proceso duró más de 1 hora y fue condenado a 48 cadenas perpetuas consecutivas, además de 480 años adicionales por manipulación de evidencia. Para muchas personas, esto proporcionó cierre a uno de los capítulos más oscuros de la memoria reciente, pero para otros, fue una grotesca falta de justicia. Washington se suponía que era un estado con pena de muerte. Este monstruo confesó haber asesinado a 48 chicas, algunas de tan solo 14 años, y de haber profanado repetidamente sus cuerpos. Si eso no era digno de la pena de muerte, ¿qué lo era? Muchas personas estaban indignadas por el acuerdo que se hizo y cuestionaron si ese sería el fin de la pena de muerte en Washington. En este momento, la respuesta es sí. La pena de muerte está oficialmente eliminada en Washington. Sin embargo, la pena de muerte ha sido abolida, reinstaurada, abolida, reinstaurada, declarada inconstitucional y reinstaurada y ahora abolida de nuevo. Así que solo Dios sabe qué depara el futuro para el estado de Washington en cuanto a las penas capitales. Pero al final del día, el acuerdo se hizo para el beneficio de las familias de las 41 víctimas que no estaban en la acusación original. El fiscal, Norm Maleng, dijo en una declaración que podrían haber continuado con las 7 acusaciones y haber recibido la pena de muerte, pero habría demasiadas preguntas sin respuesta para las docenas de familias que no recibieron cierre. Y no es como si cada muerte atribuida al asesino del Río Green hubiera sido realmente perpetrada por Gary, aunque la mayoría sí lo fue. Pero hubo algunos casos que pudo confirmar que no eran sus víctimas. Sería fácil decir que tal vez estaba mintiendo, pero su razonamiento para negar la responsabilidad por algunas de las víctimas era lo suficientemente perturbador como para ser 100% creíble. Afirmó que sentía mucho orgullo por lo que había hecho y no quería apropiarse del mérito de otros que realmente merecían ser reconocidos por los asesinatos. Al escuchar eso, realmente me hubiera gustado que fuera sido ejecutado por el Estado, pero entiendo la decisión de la Fiscalía. Como dijo Norm después del juicio, Gary Ridgway no merece nuestra misericordia, no merece vivir. La misericordia proporcionada por la resolución de hoy no está dirigida a Ridgway, sino hacia las familias que han sufrido tanto. Desafortunadamente, es poco probable que todas las familias de sus víctimas hayan recibido cierre. Los 48 cargos de asesinato por los que se declaró culpable incluían 46 de los 47 que mencioné antes, así como 2 no identificadas. Sin embargo, en el año 2010, se encontró el cuerpo de Becky Marrero, una de sus primeras víctimas, después de casi 3 décadas. Aunque Gary fue acusado de este asesinato y nuevamente se declaró culpable, esto muestra que no fue completamente sincero con la información que proporcionó. Se cree que mató a hasta 70 mujeres en total y ha afirmado haber matado a al menos 80. En resumen, Gary Ridgway fue el segundo asesino en serie más prolífico de Estados Unidos y el que estuvo activo durante el periodo más largo de tiempo, y aún así, es uno de, si no el menos notable, asesino en serie que hemos cubierto en este canal. Creo que lo más importante que se puede aprender de este caso es la importancia de entender la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Si la policía no hubiera tenido tanta fe en los resultados del polígrafo en el año 1984, es muy probable que Gary hubiera sido capturado mucho antes. Del mismo modo, la dependencia a la perfilación criminal y el descarte de la carta escrita al Seattle Times fueron grandes obstáculos. El perfil criminal ha sido popular durante décadas y Mindhunter fue un gran programa, pero cuando los investigadores comienzan a señalar la completa falta de investigación empírica o evidencia y empiezan a referirse a ello como pseudociencia, es una buena idea ser al menos un poco escéptico de los resultados. Después de todo, los polígrafos fueron populares durante mucho tiempo, pero son una completa y absoluta tontería. Más importante aún, Gary realmente no encajaba en ningún perfil. Era demasiado ordinario y demasiado común.
lo que ayudó mucho más de lo que debería haberlo hecho en evitar la detección policial, incluso cuando estaba en su radar. Y lo entiendo. No esperaría que un asesino en serie necrófilo pudiera mantener un trabajo estable durante 3 décadas ni estar en una relación estable. Tampoco esperaría que esa persona fuera tan meticulosa para eliminar evidencia y a que a la vez fuera tan torpe. Es fácil ceder a estas suposiciones, pero nunca se sabe quién es capaz de qué, así que es mejor confiar en cosas como la ciencia forense en lugar de corazonadas. Por supuesto, aunque Gary pudo adherirse a la mayoría de las reglas de mentes enfermas, hay una regla que se rompió repetidamente a lo largo de este episodio. No jodas a tus hijos. Y como adición a esa regla, que realmente no pensé que necesitara ser escrito, si piensas que tu pareja está jodiendo a tu hijo, no agraves el problema diciéndoles cuán genial es la necrofilia. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,